Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el ministro del Interior, John Reinberg, se reunieron con el ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, para conocer la estructura y funcionamiento del Plan Control Territorial impulsado por el gobierno de Nayib Bukele. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Ecuador y El Salvador comparten ideas en seguridad. Los resultados podrán ser alentadores. Vamos a consultarle sobre este tema. Jean-Paul, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Fausto. Gusto de saludarte. Un saludo a la audiencia del programa. ¿Tendrá algún efecto, tendrá algún resultado, tendrá alguna consecuencia quizá en torno a nuestras necesidades como país? O sea, el tema es preocupante, ¿no? Porque la primera cosa que hay que considerar es que El Salvador es una dictadura. Bukele fue reelegido, no sé si con el 80-90% de aprobación, o sea, una locura, y evidentemente no hay oposición, es decir, se combate completamente la libertad de expresión, la oposición. El único medio me parece que sigue existiendo es el Faro. Entonces, en un país en el cual tú tienes, digamos, todo del mismo lado de la cancha, evidentemente las estadísticas de seguridad no son confiables, ¿no? Y a nivel internacional tú lo ves, los estudios de seguridad no es que sitúan a El Salvador como un país de alta seguridad. Porque evidentemente no hay un contrapeso tampoco en información. No hay contrapeso de información, es como la China, o sea, como Cuba, ¿no es cierto? Como tienes un régimen, ¿no es cierto?, totalitario, evidentemente las estadísticas hay que cogerlas con mucha precaución. Entonces, primera cosa es esa, ¿no? O sea, yo te diría que el modelo salvadoreño hay que cogerlo con pinzas porque no se puede hablar de una democracia. Además sería triste, ¿no? Porque Fausto implicaría que lo que estamos asumiendo es que en democracia no se puede mejorar la seguridad y que la única forma de mejorar la seguridad es de un Estado totalitario y que este gobierno lo que está pensando hacer o lo que podría pensar hacer es decir, bueno, como en El Salvador funciona y El Salvador es un Estado, ¿no es cierto?, no democrático, entonces voy a volver al Ecuador un Estado no democrático para ver si también funciona de la misma manera que da. No obstante, se apoyan también lo que ha sido popular entre los ciudadanos y la gente de la región, tomando en cuenta que se ha visto lo que ocurre en El Salvador y mucha gente dice, eso es lo que necesitamos acá. La gente que está, la gente de a pie, la gente que está, estamos hablando más allá de las autoridades como tal, pero opina un poco en ese sentido. Dice, bueno, yo quiero eso, por último, si es que esa es la solución para que yo salga tranquilo a la calle, para que no me secuestren, no me asalten en las carreteras, pues hagámoslo. Y un poco esa es quizá la coyuntura en la cual se apoyan. Sí, mira, esto también sería muy triste porque significaría que el fin justifica los medios, ¿no? Creo que contigo hemos conversado varias veces sobre el tema de que Bukele tiene una denuncia a la Fiscalía de Estados Unidos por paz mafiosa. Es decir, cuando él entró a gobernar en su primer periodo, él se reunió con las cabezas de la Mara Salvatrucha y la 18 y negoció la pacificación del país. Entonces, no se explica cómo es posible que un modelo sea tan exitoso tan rápido. Es decir, cuando tienes algo tan exitoso tan rápido, significa que en alguna parte hay una trampa. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? La gente puede decir, mira, no me importa lo que ustedes hagan, quiero que el país se pacifique. Ok, entonces implicaría también hacer una paz mafiosa. Como te digo, implicaría tener un Estado totalitario, hacer una paz mafiosa, hacer megacárceles. Y en las megacárceles tú sabes que lo que pueden haber también son falsos positivos. En El Salvador, ¿cómo funciona, Fausto? Es decir, yo puedo tranquilamente salir de esta entrevista y decir, ¿saben qué? En tal radio trabaja Fausto Yepes, él está en contra del gobierno, él tiene unos tatuajes y queda en tal dirección. Y te detienen al menos 6 meses, 1 año, hasta que inflan las estadísticas, y luego de ese tiempo dicen, ¿sabes qué, señor Fausto? No encontramos nada, puede salir. Pero ya estuviste 1 año detenido. Ha habido denuncias también. Varias denuncias. Y mira también organismos de derechos humanos se han hecho eco de denuncias de estos falsos positivos. Sí, claro. Y mira lo que también pasó de Estados Unidos, ¿no? Mandaron unos venezolanos aparentemente en el Tren de Aragua y al menos se conoce de algunos casos de gente que no era parte del Tren de Aragua y que está detenida en Venezuela y que ni Bukele ni Trump están dispuestos a negociar y a reconocer que se equivocaron. Y esto nos lleva quizá a replantear porque las realidades son distintas. ¿Cómo establecemos esa diferencia? ¿Por qué buscar una asesoría? ¿Por qué buscar un ejemplo en lo que ocurre en El Salvador cuando son dos realidades distintas? Y me refiero a esto también incluso respecto a la presencia de las bandas de crimen organizado, de los grupos de delincuencia organizada. Acá se han mencionado 22, se dice que hay disidencias de cada uno y comienzan a armarse ya una suerte de pulpos en cuanto a los grupos de delincuencia organizada, lo cual se hace mucho más complicado.
complicado. Mira, y además, partamos del tema geográfico. El Salvador es de la provincia de Manabí. Son 21,000 kilómetros cuadrados. El Ecuador son más de 250,000, si no me equivoco. Entonces no es lo mismo controlar un país de 250 a un país de 21. Segundo, tampoco tienen montañas, ¿no es cierto? Un tema geográfico tan complejo como el nuestro. Es más fácil de controlar. Entonces yo te digo, yo creo que podemos... la población, la idiosincrasia. La población. También. Y mira, no es lo mismo pelearse con grupos criminales que tienen financiamiento de grupos internacionales mexicanos, etcétera, a pelearse con pandillas. O sea, realmente el contexto, la capacidad de fuego, el financiamiento, el entrenamiento es muy distinto. Y por eso te digo, el modelo salvadoreño podemos coger algunas prácticas, pero no se puede transportar todo y decir que todo se puede aplicar, porque ya te digo, implica otro país, otra cultura, un país mucho más pequeño, otro tipo de grupos criminales, una paz mafiosa, un estado totalitario. Y además, mira, todos están del mismo lado en El Salvador. Bukele no tiene ningún problema porque la justicia, el ejecutivo, todos trabajan del mismo lado. Cuando tú te detienen en El Salvador, los juicios son generales, son muy rápidos. Te entran a la cárcel y sales después de un tiempo y sin necesariamente ser culpable. Entonces, ¿no estamos en la misma línea? No, porque mira que tienes tú el legislativo ahorita, hay que ver si realmente el presidente tendría o no mayoría. La función judicial trabaja también por otra cuerda. Entonces yo diría que nos acercaríamos al modelo salvadoreño si el presidente tiene la capacidad de que todos remen del mismo lado. Con Correa vimos que eso no es una buena idea. El que todos remen del mismo lado implica que se puedan tomar políticas públicas y decisiones que al final resultaron erróneas. Siempre serán necesarios los contrapesos. Siempre es fundamental en cualquier tipo. O sea, y lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Trump quiere hacer una serie de reformas y el Poder Judicial le frena, ¿no es cierto? El Congreso le frena. No es que él tiene carta blanca para hacer lo que él quiere. Y eso es fundamental. Ese es un buen ejemplo de Estados Unidos. Siempre tiene que haber contrapesos. Ahora bien, el efecto en este caso, lo que han hecho los ministros Lofredo y Reinberg, con estas imágenes, incluso toda esta visita, es un efecto mediático de comunicación más que un efecto real. Por supuesto, como te digo, o sea, trasladar acá al Ecuador el ejemplo salvadoreño para mí puede ser muy peligroso. Es cierto que puede ser exitoso a primera vista, pero el tema salvadoreño para mí es más un mercadeo a través de los videos de alto impacto que hemos visto. ¿Dónde me hubiera ido yo? Si tú me preguntas a mí, en Medellín. Mira que a Medellín le tomó 22 años bajar la tasa de homicidios de 391 a 20. Del 93 al 2015. Social. ¿Ah? Ahí hubo intervención social. Exacto, es que es el modelo que necesitamos, Fausto. Educativa. ¿Por qué insistimos en la mano dura, cultural, en las cárceles, en la militarización, cuando nos damos cuenta que este trimestre fue el más violento de la historia del Ecuador, siguiendo la misma política de militarización y de mano dura? Mira lo que pasó con los niños de Taura. Ahora ya sabemos que sí fueron golpeados, que inclusive se disparó. Torturados. Entonces, ¿cómo pretendemos mejorar la seguridad en el Ecuador a través de eso? ¿Por qué no vamos a Medellín? ¿Por qué nos equivocamos de modelo, Fausto? El viaje que tenía que hacerse era a la ciudad de Medellín y entender las lógicas. Y eso que en Medellín también se hizo una paz mafiosa, la Bernabilidad o el pacto de los fusiles, o sea, también hubo de eso. Pero es lo que estamos diciendo, Fausto. Yo como ciudadano quiero que eso se pacifique a cualquier precio. Y si toca hacer una paz mafiosa, toca hacer un tema de pacificación de bandas, hagámoslo. Aprendamos de Medellín. En Medellín, ¿qué pasó? Mucha innovación social, mucha política social, el sector privado también se echó la ciudad a los hombros, el tema, ¿no es cierto?, de la paz mafiosa, es decir, pero no militarización, no hubo mano dura en Medellín, y la otra vez lo conversamos contigo. El modelo de Medellín, para mí, si tú me preguntas, es el que debemos copiar, el que debemos adaptarnos. Independientemente del modelo, el camino no es la fuerza, entonces. No, porque mira que si fuera el camino, este trimestre sería el más pacífico de la historia del Ecuador, o el más pacífico desde la era de Correa, pero es el más violento. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado las políticas, porque seguimos intentando la militarización, seguimos intentando la mano dura, seguimos intentando las cárceles, pero ese no es el camino. ¿El camino cuál es, Fausto? Y lo voy a decir siempre, el ministro de Defensa nos queda debiendo, porque en la Ley de Seguridad Pública del Estado existe el Plan Nacional de Seguridad Integral. Ese plan no ha salido, no sabemos si se ha hecho o no se ha hecho, se aprobó o no se aprobó, pero es el plan que necesitamos, un plan de visión integral multidimensional de la seguridad. ¿O será que no hay plan? ¿Ah? ¿O será que no hay plan? Yo creo que no hay. Alguna vez hubo una versión, porque yo la vi, me la pasaron, pero nunca se aplicó. ¿Por qué? No lo sabemos. Había peleas entre el interior y defensa, otra visión de la seguridad, pero nunca se llegó a implementar. Y mira que lo raro también, Fausto, es que tú ves que ahora no se habla mucho del Plan Fénix. Antes era todo el tiempo Plan Fénix. Por lo menos ahora yo no he escuchado mucho en el Estado que vuelvan a retomar esta idea. Bueno, ya nos cansamos de preguntarles entonces. Exacto. No había yo Plan creo Fénix. Que eso hay que enterrar eso.
Pero ahora, por favor, denos política pública. Y yo decía en otro medio, Fausto, lo que tenemos que comenzar a hacer es crear una secretaría o regresar a la figura del Ministerio de Coordinación de Seguridad, donde yo trabajé en el 2011, y que haya un ente coordinador de las políticas públicas en seguridad, que regente sobre el CIES, el Interior, la Defensa, la UAF, etcétera. Bueno, en el 2011 había la CNAIN, que tampoco era... Claro, o sea, ahí en el tema de la CNAIN, que es un caso que yo conozco bien también, ¿no? Porque yo estuve ahí. El problema fue que realmente la fortalecimos, ¿no? Porque yo vi la evolución. Una suerte de espionaje político. Pero exacto, los blancos, cuando los blancos en inteligencia no están claros, eso termina en cualquier cosa. Y fue una pena porque yo te hablo de la CNAIN del 2014, que conocí muy bien. Teníamos muchas capacidades, tecnología, equipamiento, pero mal talento humano, mal enfocada. Pero lastimosamente mal enfocada. Y eso es lo que no debemos caer, ¿no es cierto? No debemos caer, ¿no es cierto?, en el tema que el CIES puede hacer lo mismo y es muy peligroso. Mira que los subsistemas militar y policial no operan en el CIES. No se ha cambiado únicamente de nombre, CNAIN, CIES o como se llame, teniendo los mismos enfoques. Eso es lo que no sabemos, Fausto, y eso es peligroso. Como te digo, la inteligencia suele ser discreta, maneja documentos reservados, secretos, pero no puedes no saber qué están haciendo. Ellos también tienen que hacer una rendición de cuentas de lo que están, cómo operan, ¿no es cierto? Además, el CIES es inteligencia estratégica para el Estado, no puede meterse en temas operativos. Los temas operativos son de la DGI, del G2, de Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me preocupa mucho, Fausto, que estemos yendo hacia modelos equivocados. El Salvador para mí no es el modelo exitoso que todos creen porque es un mercadeo como tal. Y como te digo, la realidad... Pero no es el que todos creen, pero de pronto es el que muchos quieren. Y eso es quizá la línea que estamos exacto. Y por eso queriendo es que atravesar. Ahí te doy la razón de que realmente esta es una decisión política, más no una decisión técnica. Si fuéramos por una decisión técnica, profesional, iríamos a Medellín. ¿Y si no es Medellín, cuál otro? ¿O qué otros ejemplos tenemos en la región, en el mundo? Verás, en el mundo yo creo que si queremos ir hacia donde están los mejores están en todos los países nórdicos. Tú cuando ves el índice de la felicidad, el índice de fragilidad de los estados, el índice de paz global, el índice de fragilidad de los estados, cualquiera que tú leas, los mejores países rankeados en todos estos rankings son los países nórdicos, donde no hay corrupción, donde la tasa de homicidios es un homicidio por 100,000 habitantes y donde hay seguridad y hay paz y no hay cárceles. Es que yo te digo que lo que nos están vendiendo es un modelo, un paradigma de la seguridad que no existe, porque a nivel internacional el país más seguro no tiene... ¿Un error construir una nueva cárcel? Pero es que ahí no solucionas nada si no tienes el control de las cárceles. Lo que creas es un nuevo centro de operación de la criminalidad. Mira, hasta ahora no sabemos en qué quedó el tema de los celulares. O sea, tenemos tan poco control que en lugar de poner inhibidores en las cárceles, fuimos a las compañías de telefonía celular a ver si nos querían ayudar. Pero además, ilógico, porque yo si tengo plata, cojo y me bajo el internet satelital. No, y lo que se les dijo es que no puedes cortar la señal a gente que está en las zonas habitadas cercanas. Pero es que es más fácil poner inhibidores. ¿Pero por qué no pones inhibidores? Porque no puedes, porque no tienes control. Si tuvieras control, pondrías inhibidores y con eso no molestarías a la gente que vive alrededor del centro de rehabilitación social. Pero mira, si no tenemos control, ¿cómo es posible que sigamos pensando en más cárceles? Significa que estamos ampliando la capacidad operativa de los grupos criminales. No estamos haciendo y mejorando la seguridad. Creo que es la pregunta que toca continuar haciendo a las autoridades. ¿Cuál es el modelo que queremos? ¿A dónde queremos llegar respecto de los temas de seguridad? Jean-Paul, nuevamente gracias por haberte Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo al inicio del programa. El doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, hablando sobre Ecuador y El Salvador. Comparten ideas de seguridad y esto a propósito de la visita del ministro de Defensa, Giancarlo Alfredo, y el ministro del Interior, John Reinberg, a El Salvador. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando